cuando piensas en lo que Dios está diciendo, porque tendría más sentido que Dios hubiera dicho, bueno, el que va a ser rey tiene que tener una formación en la iglesia, estudiar las escrituras y tal, y cuando ya llegue a sentarse en el trono, entonces ya sabe, no. Nota que el versículo anterior dice que Jehová es quien decide quién se siente en el trono, otra cosa que no cumplieron, porque sentaba el hijo, muchas veces Dios elegía al hijo, pero no siempre era así. Entonces, dice el texto, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Mira, el texto es muy claro. Él, personalmente, de su puño y letra, tenía que hacerse una copia para sí. Ahora, si tú eres rey, primero, seguramente tienes muchas ocupaciones. Muchas cosas que hacer, ¿Tú crees que estás ocupado? Imagínate si eres un rey. Pero los reyes tenían muchos siervos, sí, pero tenían el cuidado de toda una nación, ¿vale? Un rey perfectamente podía mandar a unos escribas, porque los escribas, Esdras era un escriba. Chicos, hacerme una copia, además, hacerme 3 copias, y las quiero en oro, con no sé qué, ¿no? Podía hacerlo. Dios dice, no. Cuando te sientes en el trono, tú rey, tú vas a ir a los sacerdotes que guardan el original de las escrituras, lo vas a tomar y tú te vas a hacer de tu puño y letra, vas a escribir cada palabra de mi ley. Claro, ¿no? Anda que no tenía cosas que hacer el rey. Y Dios dice, versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que las mismas 3 cosas de estas, ¿las puedes identificar? Mira, dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, inquirir, conocer a Dios, para guardar, que decían Esdras, cumplir las escrituras, ¿verdad? Para guardar todas las palabras de esta ley, no un resumen, no un comentario, no, todas las palabras. Y sus estatutos, para ponerlos por obra, obedecer. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, porque ¿qué tiene que hacer? Servir a sus hermanos, reinar, impartir justicia. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no conoces lo que la Biblia dice? ¿Y cómo lo vas a hacer si no has puesto en práctica en tu propia vida lo que la Biblia dice? No puedes servir a tus hermanos. Y dice, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. El principio es escribir la palabra. Hay algo que Dios diseñó, y te voy a mostrar más ejemplos, ¿vale? En la Biblia, otra vez, podemos hacer una sesión entera de esto. Hay algo especial que Dios tiene en mente, que algo que pasa en tu corazón, tu mente, tu corazón, o sea, tus sentimientos, ¿vale? Y tu voluntad, cuando tú escribes las palabras de Dios, no solo cuando las oyes, no solo cuando las cantas, cuando de tu puño y letra las escribes. Y mi reto, quiero dejarte con este reto, ¿vale? Es un proyecto de vida, pero que tú decidas hacer tu propia copia de las escrituras. Es decir, que tú, al estudiar, tenemos muchas herramientas, muchos comentarios, vídeos, o sea, hoy en día, si no tienes excusa, un creyente que quiere estudiar la palabra de Dios no tiene excusa para no estudiar. No tienes que saber hebreo, griego, ni ir a un seminario. Hay muchas herramientas, ¿vale? Pero escucha, lo más importante es que tú tengas el hábito de cada día
escribir. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué Dios le dio a la nación de Israel este mandamiento? Nota que Esdras, en el texto que vimos, era un sacerdote. Te leí la genealogía, fue lo primero que hicimos. Era un sacerdote de la línea de Aarón. Pero dice la Biblia que era un escriba. A ver, alguien que busque Esdras 7.6, rápido, o lo ponemos aquí en la pantalla, está bien. Esdras 7.6, así lo veis todos ahí. Mira que dice, este Esdras subió de Babilonia, era, ¿qué? ¿Qué dice que era? Escriba. ¿Qué es un escriba? ¿Qué es un escriba? Alguien que escribe. Un escriba, alguien que escribe. Contexto. Tenemos que entender que en esa época no toda la gente sabía escribir y leer, y había ciertas personas que eran escribas, eran como los secretarios, los reyes tenían escribas, etc. Esdras era, además de sacerdote, era escriba, ¿qué? Escriba, ¿qué? Diligente. ¿Vale? El versículo 11, 7:11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, ¿qué? ¿Qué dice? Versado. ¿Qué es versado? ¿Qué significa versado? ¿Alguien sabe? No exactamente. ¿Qué es versado? ¿Alguien sabe? Acostumbrado. Acostumbrado, ¿sí? Conocedor. Versado es que tiene conocimiento práctico, experimental de eso. Es decir, él era escriba diligente, porque mira cómo concuerda con las tres cosas que te enseñé antes. Escriba diligente porque inquiría la ley. Escriba versado porque la cumplía. Alguien que es versado en algo es alguien que tiene el conocimiento, no teórico solo, pero práctico. ¿Vale? Te sabe de algo porque lo ha hecho por muchos años, lo ha vivido. ¿Vale? Esdras el escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Y en el versículo 12, el siguiente versículo, mira lo que dice. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Ojo, es Artajerjes que le da una carta a Esdras y es el rey que le está escribiendo, un rey pagano, a este hombre, a Esdras. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, ¿cómo le describe? Sacerdote y escriba, ¿qué? Erudito. ¿Qué es erudito? Sabio, ¿sí? ¿Qué más? Un erudito es alguien que enseña la palabra. Entonces, el escriba diligente, porque inquiría la escritura. El escriba versado, porque la vivía. Y era un escriba erudito, porque la enseñaba a otros. Y otra vez, te vuelvo a repetir, este proceso, input, process, output, ¿os suena, no? Es el proceso que tienes que tener con la palabra de Dios en tu vida. Hasta que no pasa eso, muchas veces hay gente que ni siquiera la lee, ni siquiera estudia la Biblia. O sea, no pasa ni el primer punto. Otros, quizá tenéis ya un tiempo a solas o leéis la Biblia, tenéis un sistema de leer, pero lo lees y ya está. Otros lo leen, escriben, buscan cumplirla, obedecerla, y muy pocos son los que después de hacer eso, realmente Dios les puede usar para enseñar. Y cuando te estoy hablando de enseñar, te estoy hablando no de dar una charla, sino de que cuando tú compartes la palabra de Dios es vida. No es teoría, es vida. Porque es vida en ti. ¿Vale? Entonces, no me quiero alargar más, pero mira. Cuando Dios dio su palabra escrita, ¿cómo la dio? Monte Sinaí, ¿cómo Dios dio su palabra? ¿A quién se la dio? Primero, ¿a quién se la dio? A Moisés. Moisés y a la nación de Israel. ¿Cómo se la dio? Escrita en piedra. En piedra de puño. Escrita en tablas de piedra. ¿Sabéis que Moisés fue el primero en usar una tablet para descargar de la nube la palabra de Dios? Es la misma era. Seguramente has visto ¿no? Dice la Biblia que las tablas eran escritura escrita, y tengo aquí los versículos, pero no quiero buscarlos porque perdemos el tiempo. No perdemos, pero se nos va el tiempo, perdón.
por el dedo de Dios. Dios le da las tablas a Moisés. Le dice, Moisés, bájate porque este pueblo, bueno, no hemos ni empezado y ya se han torcido. Moisés baja, ve aquella orgía literalmente que estaban haciendo y rompe, quiebra las tablas de la ley. Entonces Dios dice, alízate otras 2 tablas y sube, y Dios se la vuelve a escribir. Y luego le dice, escribe tú. Vale. Os puedo hablar más. Y entendéis el principio, ¿no? La importancia de escribir las palabras de Dios. Vale. Os doy un reto, piénsalo, y al final, si alguien lo sabe y me sabe responder, le doy un premio, ¿vale? En la Biblia se mencionan 3 ocasiones donde Dios personalmente, no a través de la vida de alguien, porque Dios nos escribió sus palabras, sus mandamientos a través de la vida de las personas, de siervos del Señor, profetas, etc. Pero hay 3 ocasiones que la Biblia dice donde Dios, ya te he dado la primera, escribió Él con su mano, con su dedo, de su puño y letra, que Dios escribió, ¿vale? Dios escribió. Si me puedes decir esas 3 veces, te doy un premio. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ponerlo en práctica. Por eso tenéis las mesas ahí. Entonces, escuchadme un segundo. Lo primero que vamos a hacer es esto. Quiero que todos los que estamos aquí, por eso están las mesas ahí para que podáis apoyar, escribáis, y ahora mismo lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer aquí, si puedo también. Quiero que escribáis el Salmo 1. ¿Vale? ¿Cuántos habéis alguna vez escrito un salmo, un capítulo, un pasaje? Dicho, o sea, escrito literalmente a mano. En español o en romano, lo que sea. ¿Quién? ¿Alguna vez? Algunos lo habéis hecho. Vale. Entonces, vamos a, porque las actividades ahora que tenemos están relacionadas con esto, ¿vale? Entonces, quiero que cojáis, tengo aquí unos folios, ¿vale? Podéis abrir la Biblia y copiar. Quiero que penséis en el proceso, si es fácil, difícil, qué dinámica, qué pensáis, qué sentís cuando lo estáis haciendo, ¿vale? Abre tu Biblia en tu móvil, quiero que literalmente tengas un boli que hay aquí o lápiz, que lo escribas. Preferentemente en español, porque estamos hablando en español, pero si no, si lo quieres escribir en rumano, también me vale. La idea es que lo escribas, ¿vale? Entonces te van unos minutos, toma el tiempo que queráis, y escribirlo, ¿vale? ¿Sí? Es importante, perdón, que hagan grupos. Ahora hacemos los grupos, porque de momento solamente lo vamos a hacer así, y en el siguiente vamos a hacer los grupos. Sí, por favor, si alguien necesita un folio, aquí hay, y aquí hay folis.